rumbo de la mañana. Y vamos a continuar con los comentarios. Eso le que está bien bueno. Y vamos con el comentario de la famosa, la Caminero. Buen día a la gente que está en sintonía. Gracias, Elvin. Cuando son las 8:06 de la mañana en este miércoles 22 de febrero. Y yo quiero referirme a esa noticia que leíamos más temprano en los titulares porque me ha sorprendido, entre otras cosas, ver como que ya la gente no se inmuta. Y yo no sé, pero cuando yo veía esta noticia, recordé un texto de la Biblia que habla de los últimos días, que vendrán tiempos críticos y difíciles de manejar. Y yo dije, bueno, estamos en los últimos días ya. O sea, en este país, alguien decide de pronto llevarse, robarse 800,000 libras, más de 800,000 libras de harina de soya del puerto de Jaina Occidental. Y esto pasa sin pena ni gloria. Una semana después, la empresa afectada es la que hace la denuncia, es la que da la voz de alerta, porque las autoridades de portuaria no han dicho nada una semana después. Y yo decía anoche y me preguntaba, ¿cómo es posible que saquen de un puerto 800,000 libras sin que nadie se dé cuenta? ¿Cómo es posible? Bueno, la misma información, la misma nota de prensa habla de que estas libras fueron sacadas en unas volquetas que tienen capacidad para 30 toneladas, o sea que fue aproximadamente, dieron 12 viajes o fueron 12 volquetas más o menos las que desfilaron y se robaron estas 800,000 libras de harina de soya. Y esto no generó ninguna alerta. Y yo me imagino que en el puerto hay una extrema seguridad y que no cualquiera debería entrar o tiene el acceso a acceder a estos lugares donde están los contenedores. Entonces, ¿dónde se meten 800,000 libras de harina de soya? O sea, usted se la llevó perfecto. ¿Dónde usted mete 800,000 libras de harina de soya sin que pasen desapercibidas? O sea, fue algo bien planificado y estamos hablando que esa mercancía, eso le ha costado a la empresa que se llama Tegra alrededor de $230,000. Y da pena que desde el gobierno, las autoridades, nadie se haya pronunciado con respecto a este robo. Y es que están pasando tantas cosas que la gente ya ni se inmuta, que si violan la seguridad del aeropuerto y nadie dice nada. O sea, se recuerdan como Chiriquí se metió y cortó la electricidad y eso pasó y como que nadie se inmutó. Y cuando aquí se robaron unos ladrones, armaron un operativo con armas y se llevaron, asaltaron un camión de valores en una estación de combustible y nadie se inmutó. Se está pasando tantas cosas y nadie se inmuta y no piensan cómo puede esto afectar el país. La garantía que la empresa que le ofrece República Dominicana a esos inversionistas que vienen a depositar sus capitales a este país, que vienen a depositar su confianza y que generan empleo a la República Dominicana porque vienen a invertir. O sea, ¿cómo nos están percibiendo hacia afuera al ver la inacción de las autoridades? Una empresa que traiga su mercancía y que no tenga seguridad de que va a recibir esa mercancía porque este país está plagado de ladrones sin ningún tipo de consecuencias. Coño, eso tiene que generar alguna alerta en algún nivel de las autoridades de este país. O sea, estamos hablando de 800,000 libras de harina de soya. No estamos hablando de una funda de menta que usted se la mete en los bolsillos y se desapareció y ya. No. O sea, lo grande de todo esto es que todos los medios recogen la noticia por una nota de prensa que envió la empresa. O sea, ni siquiera autoridad portuaria se pronuncia respecto a esto. Y dice esa misma información que el buque donde venía esa mercancía estuvo anclado desde el 11 hasta el 16 de febrero. Y que fue esto en el muelle 4 del puerto de Jaina Occidental. Y que en este lapso de tiempo fue que desaparecieron las 800,000 libras de harina. Y lo grande del caso es
que hoy que estamos a 22, no hay una persona detenida, o por lo menos no se ha informado, porque ayer fue que salió la información a los medios de comunicación. Y yo pienso que hoy Autoridad Portuaria debería de dar una rueda de prensa y de informar qué está pasando ahí. Sobre todo por todo aquel que trae mercancía por ese puerto, por todo aquel que cree en la seguridad de este país, que puede venir a invertir aquí. Y que mientras se investiga el caso, todo el que estuvo trabajando y acceso a ese muelle 4 del puerto de Jaina, todo el que estuvo entre el 11 y el 16 de febrero debería estar preso en lo que se investiga. Porque no, y hasta la seguridad que dejó salir a la volqueta, porque una volqueta que coja 30 toneladas de harina no es algo que va a pasar desapercibido. Entonces ahí hubo complicidad a grandes niveles. Ahí hubo una gran complicidad por parte de las autoridades de ese puerto. Y la verdad que debe darnos vergüenza como país, cómo nos están percibiendo fuera, quiénes son los que están dirigiendo este país. Un grupo de ladrones. Que la harina, que para qué sirve la harina de soya, que eso es para hacer domplines. No. Esta harina se utiliza mucho para el tema de la comida de los animales. Entonces, yo me imagino que así como el dinero deja rastros, esta harina tiene que dejar rastro, porque aquí no estamos hablando de saquitos de harina. Más de 800,000 libras de harinas de soya. Qué pena que así nos perciban en aguas internacionales como un país plagado de ladrones. Tenemos tantas cosas buenas, tanta gente buena, tantas buenas noticias que hablar, y se deslucen por noticias como esta, porque este es un país donde no hay régimen de consecuencia. Y una semana después de que se produjo este robo, las autoridades no dicen nada. Y seguro se iba a quedar así si la empresa no sale a hacer la denuncia. Yo me imagino que ellos esperaron todo este tiempo, agotando procesos, investigando. Y al ver la inacción y el silencio, entonces procedieron a irse a los medios de comunicación. De verdad que qué pena. Y yo espero hoy esa rueda de prensa de Autoridad Portuaria para que dé su versión, ¿verdad? Porque hay que escuchar las dos partes, para que ellos den su versión de qué pasó ahí con este robo de más de 800,000 libras de harina de soya, Isidro.